7:05 en el territorio continental ecuatoriano. La revista de opinión Democracia presenta un debate sobre un tema de coyuntura, tema de interés, los acuerdos comerciales y la perspectiva de un mejoramiento de las exportaciones ecuatorianas. Parte de esa dinámica son los acuerdos comerciales y por anuncio en las últimas horas del canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo, ya los trabajos técnicos están, los equipos están trabajando ya en un acuerdo comercial entre Ecuador y México. Esto tras la visita que hiciera de 3 días el presidente Guillermo Lasso. Precisamente uno de los intereses del Ecuador es el ingreso a la Alianza del Pacífico, que esto contribuye al mejoramiento del comercio internacional. El presidente Lasso dijo lo siguiente al resumir su pedido en esta visita a México. Quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial que ha sido objeto ya de provechosas conversaciones entre las delegaciones respectivas de los dos países. Un objetivo en cuya consecución hemos empeñado nuestra voluntad política y hacia el cual percibimos igual disposición por parte del Gobierno de México, particularmente bajo su liderazgo con la decisión de retomar las negociaciones y el llevarlas a buen puerto. Confiamos que el Ecuador ingrese como miembro pleno de la Alianza del Pacífico en muy corto plazo. Considero que es hora de dar conjuntamente un paso decisivo hacia la optimización de nuestros intercambios a través del acuerdo comercial al que he hecho alusión. Instrumento que constituye una meta y a la par el inicio de una mayor y más beneficiosa relación. Bienvenidos a los invitados de este jueves, el ex vicepresidente de la República y académico Alberto Dajic, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores Fedexport Felipe Rivadeneira, también está invitado, el catedrático internacionalista doctor Carlos Estarellas. El primer comentario para Alberto Dajic: ¿cómo ha visto este viaje a México del presidente Guillermo Lasso y los primeros resultados? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Felipe, al doctor Estarellas y a todos los que escuchan este tan popular programa. Bueno, más allá de que los resultados se den o no se den, porque yo confío que se van a dar, estamos recién a horas de que el presidente haya regresado, hay que enfocarse en el tema de las alianzas comerciales. Y voy a contar una anécdota de un estudiante precisamente de México que, estando en la Universidad Espíritu Santo, donde se encontraba estudiando por un intercambio y hablando de libre comercio, al cual me adhiero y lo defiendo muy apasionadamente, me dijo: pero mire, ¿usted cree que es justo que México ya no produzca maíz, importe maíz de los Estados Unidos? Digo, yo te contesto esa pregunta si me dices cuánto vale hoy la exportación de productos aeroespaciales de México. Obviamente no lo supo contestar. Le dije, se acerca a los 10.000 millones de dólares. ¿Qué exporta México en la industria aeroespacial? Aviónica de marcas como Collins, como Honeywell, exporta componentes de motores, puertas, partes de fuselaje, trenes de aterrizaje, bombas, etcétera. Casi 10.000 millones de dólares que están en plantas que están en Baja California, en Chihuahua, en Nuevo León, en Querétaro, en Sonora, en muchos de los estados mexicanos. Entonces le dije, tú tienes que escoger en que México siga produciendo maíz y no produzca esto de altísima tecnología
que es un salto gigante de México hacia el primer mundo. Esto es lo que tenemos que entender que está en juego. Seguir en el pasado, protegiendo industrias y sectores ineficientes, o avanzar hacia el futuro y desarrollar una capacidad que el Ecuador sí la tiene para penetrar el mercado mundial y para lograr a través de esa penetración en el mercado mundial mayor productividad, mayor riqueza, mayor aumento de un cambio tecnológico en el país. Y si no creemos esto, solo pensemos cómo era la industria del camarón hace 40 años en el Ecuador, cuando se inició, 50 años, y cómo es tecnológicamente hoy. Y eso se ha dado por la posibilidad de ese gran mercado que es el mercado mundial. Entonces, mi percepción es que un viaje a México es positivo. México es el principal socio comercial que Latinoamérica tiene con los Estados Unidos. Nos es una puerta, nos es un acceso y nos dará apoyo a la Alianza del Pacífico. Bienvenido a Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Su primer comentario sobre esta visita del presidente Guillermo Lasso a México. Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poder estar acá. Un saludo a su distinguida audiencia y felicitándole también por este nuevo programa. Alberto, un gusto poderle saludar y también al doctor Estrellas. A ver, coincido con lo que dice Alberto en muchísimas de sus afirmaciones que acaba de realizar. Yo creo que esta visita al más alto nivel lo que hace justamente es acelerar los procesos de negociación que de alguna manera estaban estancados. Las mesas de negociaciones no se habían movido desde prácticamente el inicio de la pandemia desde el año anterior. Y el hecho de que estos temas se los ventilen, se los conversen, se los discutan al más alto nivel, con las más altas autoridades de ambos países, lógicamente acelera las negociaciones. Ahora, hay que negociar bien, hay que negociar muy inteligentemente, hay que saber los plazos de grabación correctos que se tienen que dar para aquellos productos, tanto de la parte ofensiva de nuestra propuesta como de la parte defensiva. Y México es un país que, si bien no es un mercado tan relevante para el comercio exterior del Ecuador o para la canasta exportable del país, es un primer paso muy importante para cumplir con este mensaje que ha estado mencionando el presidente de la República desde el inicio de su mandato, desde que dio su primer discurso en la posesión, ¿no? Que es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Yo creo que es un gran primer paso para de aquí en adelante ver negociaciones que realmente ayudan a la balanza comercial, como lo puede ser Estados Unidos, como lo puede ser Rusia, como lo puede ser Canadá, como lo puede ser todos los mercados euroasiáticos, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que ya empezar a pensar diferente. En eso coincido con lo que mencionó el ex vicepresidente de la República, en el sentido de que el Ecuador primero tiene una gran potencialidad de exportación. Ya lo demostró en el 2020, ¿no? Superamos los 15,000 millones de dólares de exportaciones en un año de pandemia y vimos esta gran capacidad que tenemos de ofertar al mundo en productos agroalimenticios y alimentar al mundo en ese gran oferta de productos exportables agroalimenticios, pero también tenemos que buscar esos encadenamientos productivos que nos permiten dar ese salto de calidad. Los acuerdos comerciales son oferta de bien hay transferencia de tecnología y movimiento de inversiones. México es muy importante. Entonces, el buscar estos acuerdos a dar mayor seguridad, en mayor mensajes de shock de seriedad. Vamos a conectarnos vía telefónica con Felipe Rivadeneira. Mientras tanto, quiero preguntarle a Alberto Dajig, como dice Felipe, ¿cómo negociar bien un acuerdo comercial? A ver, un acuerdo comercial tiene que ser negociado reconociendo
que hay sectores que necesitan una transición, que por haber estado o sobreprotegidos o sin la suficiente capacidad tecnológica, se verían afectados y pueden producir un problema social. Eso se negocia, se da un tiempo para el ajuste. Y lo otro, buscar aquellos nichos que nos den más ventaja comparativa y buscar aquellos nichos donde también se pueda atraer la inversión. Esto es cuestión de buenos negociadores y de negociadores con una capacidad técnica, con una capacidad práctica, con un conocimiento de la realidad, porque no se trata solamente de tener conocimiento libresco y teórico, sino también práctico. Y para eso están sectores como la Cámara o la Federación de Exportadores, las cámaras de la producción, que pueden aportar al gobierno con cuestiones prácticas, ¿verdad? Pero, repito, el caso de México demuestra el gigantesco crecimiento del comercio exterior. Estaba asociándose con el Canadá y Estados Unidos en el NAFTA. ¿Y cuál es el resultado? Que México hoy tiene una industria automotriz absolutamente eficiente, cuyos vehículos van al Canadá y a los Estados Unidos con la misma calidad que los producidos en el Canadá o en los Estados Unidos. Repito, industria aeroespacial. ¿Quién se iba a imaginar que en los aviones que vuelan en el mundo, México es uno de los principales proveedores de suministros? De hecho, en los Estados Unidos es el cuarto país que suministra componentes aeronáuticos a los aviones producidos en los Estados Unidos. Es cuestión, Miguel, de practicidad, de conocimiento de la realidad para poder negociar en una forma práctica. Felipe Rivadeneira, ¿cómo, para que complete la idea, cómo negociar bien estos acuerdos comerciales? Sí, bueno, primero disculpas por esa mala pasada que me acaba de hacer el internet. Es incontrolable, pero con estos vientos de verano que están en la capital. A ver, yo creo que lo que se tiene que negociar es de una forma inteligente, en el sentido de que hay que ver los plazos de degradación adecuados. Yo creo que es más fácil corregir o tratar de alguna manera, de parte del Estado, de apoyar estos posibles sectores sensibles. Yo siempre los pongo entre comillas, porque por ejemplo con el tema de Europa, acuérdese, Miguel, cuántas veces discutimos sobre los escenarios que hablaban de que iban a haber unas pérdidas cuantiosas, de que iban a quebrar empresas. Bueno, hasta se dijo que se iban a llevar el agua, etcétera, ¿no? Y ya tenemos más de 4 años de vigencia del acuerdo con Europa y gracias a Dios no ha quebrado ninguna empresa. Ha habido un incremento de más de $500 millones en las exportaciones, lo cual es algo extremadamente positivo. En las exportaciones, y también ha habido una transferencia de tecnología, que eso es un poco lo que le decía al final cuando me jugó la mala pasada del Internet, ¿no? El acuerdo comercial no solo es la transferencia de bienes, sino también el recibir inversiones. México, no nos olvidemos, es nuestro primer inversionista extranjero directo en el Ecuador, y también esta transferencia de tecnología que ayude al encadenamiento productivo y que nos permita dar un salto de calidad en las exportaciones, aprovechando la plataforma de la Alianza del Pacífico, que es el camino siguiente a la negociación de un acuerdo con México. Esperamos que se cierre esto prontamente, que se lo cierre bien, con estos plazos, como le digo, de grabación considerables, para que si algún sector que pueda verse amenazado por las asimetrías de las economías, tenga 7, 10 años de plazo para poder hacer las gestiones internas, de inclusive que el gobierno se ve obligado también, que ya tenga una camisa de fuerza y se ve obligado a generar las condiciones de competitividad, es decir, reducción de aranceles, reducción de impuestos que puedan afectar a la exportación, etcétera, ¿no? Es decir, es más fácil trabajar enfocado que en la generalidad. Y yo creo que la generalidad se consigue un beneficio a través de la apertura comercial. Alberto Dajic,
Se ha hablado de las bondades de los acuerdos comerciales. Un país no puede aislarse en el mundo, en esta dinámica tan cambiante, en esta necesidad de generar más recursos, como bien ha citado el caso de México. Eh, pero también hablemos de las inquietudes. Por un lado, las ideológicas. Ya sabemos cómo los sectores supuestamente de izquierda se oponen a todos los acuerdos comerciales. Exigen más recursos al Estado para obras sociales, para obras de infraestructura, pero le dicen no más endeudamiento, no más acuerdos comerciales. Pero eso es lo político. Pero también hay sectores industriales, y voy a citar el metal mecánico, que de alguna manera ha puesto algunos reparos, estando de acuerdo con, perdón la redundancia, con los acuerdos comerciales, reparos con México en este sector. Alberto. Bueno, Miguel, esto pues es un tema complejo. Respecto de los sectores que ideológicamente se oponen, no vale ni perder el tiempo, porque lo que hay que preguntarles es cuál es el modelo que hay que seguir, pues si no tienen un modelo alternativo. Son los mismos sectores que quieren un Estado más grande, que quieren subsidios, que quieren control de precios, que quieren prácticamente destrucción de la economía y que lleva al gran fracaso de Venezuela, de Cuba, de lo que fue la Unión Soviética, y que es inconcebible que se siga con ese discurso. Respecto a los sectores como el metal mecánico, hay que reconocer, y ya lo dijo Felipe, que hay que tener una desgravación gradual, ¿verdad? Porque hay sectores que por seguir este modelo de la izquierda proteccionista de sustitución de importaciones son tremendamente ineficientes y queman billetes en el Ecuador. ¿Cómo es posible que un vehículo en el Ecuador cueste 60% más que en el mercado internacional? ¿A qué se debe eso? A que la industria nacional no puede sobrevivir sin un alto arancel. ¿Y quién paga eso? El consumidor ecuatoriano. Y durante 50 años esa industria ha podido volverse eficiente. No, no ha podido volverse eficiente. Nunca se debió haber abierto una industria automotriz en el Ecuador porque no teníamos la ventaja comparativa ni las condiciones naturales para producir. Tomemos el caso de México. ¿Sabe usted cuánto exporta, Miguel, la industria automotriz mexicana? 100.000 millones de dólares al año. 100.000 millones de dólares al año. ¿Tiene protección? No, no la tiene. No la necesita porque es eficiente. México sí tiene la escala para producir. Este error gravísimo de creer que solo con productos industrializados o tecnológicos se puede lograr el desarrollo es uno de los grandes pecados. Cuando vino esto del cambio de la matriz productiva y la maldición del modelo agroexportador, había una más de las barrabasadas e idioteces que tenía el régimen de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el país del mundo con el más alto nivel de desarrollo humano? Número 1, Noruega. ¿Qué exporta Noruega? Petróleo, pescado, aluminio, minerales y una parte industrial que es minoritaria. ¿Cuál es el segundo país del mundo con el más alto desarrollo, el más alto lugar en el índice de desarrollo humano? El número 2, Australia. ¿Qué exporta Australia? Petróleo, tierra mineral, ni siquiera procesan la tierra, la mandan para que en otro lado la procesen. Piedras preciosas, trigo, carne, lana. Nueva Zelanda, un modelo de país con un nivel de vida extraordinario. ¿Qué exporta Nueva Zelanda? Productos lácteos, queso, leche, huevos, queso, leche, mantequilla. Exporta huevos, exporta miel, exporta fruta y frutos secos, exporta lana, exporta carne, especialmente la carne
de borrego. ¿Y qué nivel de vida tiene ese país? Por lo tanto, se trata de entender que hay que producir aquello en lo cual se logra alta productividad y que el Ecuador tiene que entender sus vocaciones naturales y que se puede ser muy rico exportando productos primarios si se los hace eficientemente, como lo hizo Chile. ¿Con qué hizo el gran milagro Chile? Pues con el salmón, con sus frutas, con sus vinos, con madera, con pulpa de madera. Habían, creo que 17 fábricas de ensamblaje de automóviles cuando se inició el gran proceso de transformación de la economía chilena. ¿Cuántas hay hoy? 0. ¿Suiza tiene ensamblaje de automóviles? No. ¿Noruega los tiene? ¿O fabrica automóviles? No. Entonces, no puede ser que se crea que el desarrollo está en proteger a la industria ineficiente. El desarrollo está en fomentar y producir aquello en que se es eficiente. Y esta es la realidad a la cual lleva el libre comercio, a enfrentar una posibilidad de ser eficientes o morir. Porque si uno sigue con ese nivel de ineficiencia, nunca se va a desarrollar. Y he citado ejemplos claros y contundentes de países que exportando materias primas tienen el mejor nivel de vida del mundo. Así como lo tiene Suiza, que exporta fundamentalmente alta tecnología. Felipe Rivadeneira, positivo el acuerdo comercial, positivo para las exportaciones, pero resquemores, como bien ha dicho Alberto Dají, en el caso del sector metalmecánico. A ver, esto hay que verle desde el punto de vista de cuándo vamos a estar listos, la eterna pregunta, ¿no? Y aquí coincido con los ejemplos que ha mencionado Alberto. Yo he visto, por ejemplo, hace un mes y medio más o menos, una excelente exportación de productos de ascensores hidráulicos industriales desde el Ecuador hacia Panamá, por ejemplo. Yo creo que la industria metalmecánica tiene una gran potencialidad de exportación a Centroamérica. Entonces, el tema es que la competencia genera excelencia, ¿no? En todo aspecto de nuestra vida. Eso es algo que no se lo puede negar. Y si es que uno no cambia estas condiciones por unos pocos sectores, insisto, entre comillas, pueden ser considerados sensibles, lógicamente el status quo se va a quedar y no hay un desarrollo país, ¿no? La potencialidad de exportación que tiene el Ecuador a nivel de exportaciones no petroleras al mundo es algo realmente que existe en la economía ecuatoriana y que en el 2020 se lo demostró. En el 2020 tuvimos una de las peores crisis de los últimos 100 años y el sector exportador creció en un 10%, superando la barrera de los 15.000 millones de dólares en exportaciones, lo cual amortiguó una crisis económica que pudo haber sido mucho peor en el país y prácticamente se sostuvo la dolarización. Entonces, hay que ver las realidades, ¿no? La realidad es esa. El Ecuador tiene esta gran potencialidad de exportación y hay que darle las herramientas porque es una solución real, tangible y que no genera ningún problema a la sociedad ecuatoriana, sino más bien todo lo contrario, genera condiciones beneficiosas, genera más ingresos de visas, más generación de empleo, más cuidados de los altos estándares medioambientales, etcétera. Entonces, estamos hablando de que ahí es donde tiene que apostar el Ecuador. Los ejemplos que Alberto ha dado son contundentes y el país lamentablemente no ha podido crecer más justamente por no dar este salto de apertura. Y el ejemplo de lo que le mencionaba hace un momento de la Unión Europea es otro ejemplo que nos tomó 8 años en poder entrar a este acuerdo multipartes y nos demoramos 7 años más que lo que se demoró nuestros competidores. Este dato es importante que le voy a compartir, Miguel. 4 de cada 10 dólares que exportamos en el Ecuador están protegidos con acuerdos comerciales. 4 de cada 10.
mientras que Colombia, Perú, Chile tienen un promedio de 8 a 9 de cada 10 dólares que exportan protegidos con acuerdos comerciales. Entonces, un inversionista que quiere desarrollar un nuevo producto de exportación se va donde tenga más seguridad, donde tenga esa protección en el mundo de no tener que pagar aranceles, etcétera. Entonces, si uno hace también el análisis de otro punto de vista, es realmente un mérito de los productos ecuatorianos el tener este crecimiento y estas exportaciones a nivel mundial sin tener estas ventajas competitivas que tienen los demás países que compiten con nosotros. Entonces, si nosotros, pensando positivamente, logramos eliminar esas trabas arancelarias en los mercados de destinos a través de la suscripción de acuerdos comerciales, con todo lo que implica, para mí el crecimiento que tiene el país es extremadamente importante y puede ser un crecimiento exponencial muy fuerte que va a ayudar a la economía del Ecuador, y es además un crecimiento sostenible en el tiempo. No es un crecimiento ficticio como se puede dar con el gasto público o etcétera, etcétera. No es que se van a enriquecer 3 o 4 personas con sectores que están protegidos por la economía. No. Aquí estamos hablando que todos los emprendedores, por ejemplo, pongamos el caso de los Estados Unidos, cualquier emprendedor va a poder tener negocios con los Estados Unidos, mandar productos de los Estados Unidos, traer productos de los Estados Unidos con un acuerdo que va a proteger de los vaivenes políticos y que va a tener las reglas claras y va a saber cómo va a tener ese retorno a tu inversión. Entonces ahí es donde se empieza a generar la rueda de la economía, la rueda de los negocios, la rueda del bienestar. Entonces para mí está claro, tenemos que buscar esa apertura comercial. El país en donde se ha abierto le ha ido extremadamente bien. Entonces la verdad que no hay ya mucho sostén conceptual del quererse oponer a los beneficios que nos da, sobre todo a un país como el ecuatoriano, con las capacidades que tenemos, con los excelentes productos que tenemos, para no poder aperturarnos hacia el futuro, y más bien buscar que aquellos sectores que ya empiezan a sentirse incómodos por estas posibilidades, ya empiezan a generar una gran capacidad de desarrollar exportaciones, inclusive, como el ejemplo que le acabo de dar, de estos asesores industriales del sector metalmecánico. Por ejemplo, el sector de línea blanca tiene una gran potencialidad de exportación en Centroamérica. Hay que buscar también estos accesos. ¿Cuáles productos serían, Centroamérica, Felipe? ¿no? ¿Cuáles productos sería de esa línea blanca? Bueno, ahí tenemos todo lo que son refrigeradoras, cocinas, todos los temas del hogar, ¿no es cierto?, que se producen en Cuenca, por ejemplo, y que tienen ahora, pagando arancel, ya se venden en Centroamérica. Imaginemos si le restamos un 15, un 20% de arancel, lógicamente van a tener una mayor capacidad de acceder a esos productos. También tenemos los temas de cerámica que se producen aquí, que pudieran tener un gran acceso a esos mercados, porque la tecnología que se tiene en el país es de excelente calidad. Entonces hay que perder ese miedo y hay que buscar esa exportación. Claro, hay que salir de la zona de confort y para eso se necesita estos compromisos a largo plazo en donde el país demuestre esa seriedad y que quiere buscar el crecer en una economía completa y no sobre solo ciertos nichos de mercado, ¿no? Alberto Dajic, si se abren las puertas de los acuerdos comerciales, ¿cómo fortalecer la productividad y competitividad de los productos ecuatorianos para fortalecer las exportaciones? Bueno, quiero para eso tomar una frase muy interesante de Felipe: la competencia genera excelencia. La primera cosa que hay que entender para lograr esa eficiencia y esa competitividad es que eso no se logra con protección del Estado. Eso se logra con un marco jurídico, con un aporte de seguridad jurídica que da el Estado, con políticas de apertura de mercado, de precios libres. Porque voy a tomar un ejemplo como para ilustrar una vez más estos problemas, que es el ejemplo de la protección a la producción de maíz, que es ineficiente en el Ecuador. El maíz en el Ecuador vale el doble de lo que vale en los Estados Unidos. Entonces, la producción de alimento balanceado en el Ecuador tiene que
sufrir el comprar a un precio excesivamente alto el maíz. Y el maíz es básico en la producción de alimento balanceado, y el alimento balanceado es básico en la producción de los pollos. Y una industria sumamente eficiente, como es la industria avícola ecuatoriana, no puede exportar por proteger a un sector ineficiente que es el productor de maíz. Entonces, los 17 millones de ecuatorianos pagamos un pollo más caro de lo que debemos pagar por proteger a un pequeño grupo de productores ineficientes. Esta es la mentalidad que tiene que cambiar, Miguel. Ahora, ¿cómo lograr ser eficientes? Tomo la frase Felipe: la competencia genera excelencia. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una zona de confort protegido, como cuando el hijito de papá tiene protección y no aprende a trabajar. ¿Qué protección, le pregunto a usted, tuvo el productor de rosas para transformar al Ecuador en el primer exportador del mundo de rosas? ¿Qué protección tuvo el exportador de camarón? El exportador de camarón ha logrado que el Ecuador sea el primer exportador del mundo de camarón criado en piscina. ¿Con qué protección? ¿Qué protección ha tenido el bananero? ¿Qué protección ha tenido en su momento el productor de tagua, que hizo del Ecuador el primer exportador del mundo de tagua? Palo de balsa, que hizo del Ecuador el primer exportador del mundo de palo de balsa. No hubo protección. ¿Cómo entró la tagua ecuatoriana al mundo? Por un audaz empresario que se dio cuenta que en el río Guayas en 1868 había un barco que tenía una bodega vacía y metió la tagua y la mandó a consignación a Hamburgo. Y de ahí salió la exportación de tagua del Ecuador, y el Ecuador se convirtió en el primer exportador del mundo, habiendo el mismo producto en Colombia, que tenía un mejor acceso desde el Océano Atlántico hacia el mercado europeo. Entonces, hay que perder el miedo. Mire el ejemplo que da Felipe. 12 años de atraso en un acuerdo con Europa. 500 millones de dólares de aumento de exportaciones. Bueno, ¿cuánto hemos perdido por ese atraso? ¿Cuánto hemos perdido por ese atraso? ¿Y quién quebró? Tome el ejemplo del año 92. Cuando iniciamos el gobierno fuimos a una radical liberalización del comercio exterior. Miguel, en 2 años, se habían casi duplicado las exportaciones ecuatorianas y habíamos logrado un récord histórico de reserva monetaria. Por favor, las cifras son contundentes, las realidades son contundentes. Además, quiero saber qué país del mundo ha crecido sin penetrar el mercado mundial. ¿Cómo hizo la China este milagro del cual disfrutan hoy? Vendiendo todo a todo el mundo. ¿Cómo lo hizo el Japón? ¿Cómo lo ha hecho Nueva Zelanda y Australia? ¿Cómo lo han hecho esas naciones que disfrutan de un nivel de vida tan extraordinario? Y se han preocupado de el lloriqueo de quién va a quebrar. No, se han preocupado de la alegría de cuánto más se va a vender, cuánto más se va a crecer y cuánto más se va a desarrollar el país. De eso es de lo que se han preocupado. Que, como decía Felipe, hay que tener un calendario de desgravación, sí, que hay que entender que hay sectores que pueden ser políticamente, socialmente muy sensibles, sí, pero la meta final es: tengo que vender al mundo y tengo que comprar lo más barato del mundo. ¿Por qué? Porque finalmente el bienestar no viene de producir, el bienestar viene de consumir. Y cuando al consumidor lo castigo con productos caros para proteger a unos productores ineficientes, no estoy cumpliendo con esa máxima de que el bienestar viene a través del consumo. ¿De qué puedo consumir? ¿Y a qué precio? Y aquí está la clave de este supuesto dilema. Vamos adelante con los acuerdos de libre comercio, es la única solución. El Ecuador, estoy aterrado con la cifra dada por Felipe, que tenemos 40% de productos protegidos frente a 80 o 90% de los países vecinos.
Eso demuestra la gran capacidad que hay de exportar, porque aún así lo hemos logrado. Alberto, de cara al acuerdo en camino con México, ¿cuáles productos estrella debieran fortalecerse en el Ecuador? Bueno, yo creo que con México debería haber algo más de un acuerdo solo de productos, sino de integración productiva, dada la alta inversión extranjera mexicana en el Ecuador. Por ejemplo, en la línea de electrodomésticos podría ser interesante, ya que hay inversión mexicana aquí, especializar las plantas de México en un producto, las del Ecuador en otras, que es, por ejemplo, lo que han hecho en la industria automotriz. En México no se producen todos los productos de General Motors, pero, por ejemplo, la Suburban, esas grandes SUVs, ¿verdad? De la General Motors, esas se producen en México. Los automóviles Cadillac se producen en los Estados Unidos. Los automóviles Buick se producen en los Estados Unidos. Esa especialización es la que da mayor eficiencia. Usted tome, por ejemplo, un monstruo como Volkswagen. Volkswagen tiene plantas en el Brasil, tiene plantas bueno, en China, en Estados Unidos, pero las transmisiones automáticas las produce en un solo lugar, los motores en otro lugar, y así lo que logra es una eficiencia que al integrar da una ventaja de costos y una ventaja competitiva. Yo creo que con México, y por eso del comunicado oficial, Miguel, se desprende que hay algo más allá de comercio y es acuerdos productivos. Y esto creo que es importantísimo. México está a estos momentos en un nivel de exportaciones superior a los 300.000 millones de dólares. Oigamos esa cifra, ¿eh? 300.000 millones de dólares, de los cuales maquinaria, computadoras, equipo eléctrico y toda, donde están también los equipos que mencionaba yo, aeroespaciales, totalizan 150.000 millones de dólares. Automóviles, 100.000 millones. Maquinaria, incluyendo computadoras, 75.000 millones de dólares. Y equipo eléctrico, maquinarias eléctricas y una serie de equipos está en 75.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un país con el cual la integración de acuerdos productivos puede ser muy interesante. Tú, Ecuador, te especializas en estos componentes, yo me especializo en otro, integramos y penetramos el mercado mundial. Felipe Rivadeneira, ¿cómo lograr el mejoramiento de la producción, productividad y competitividad para fortalecer las exportaciones? A ver, aquí hay tres elementos fundamentales, pero quiero descartar lo que Alberto bien ha dicho, ¿no? Estos fortalecimientos y estos acuerdos productivos son vitales con México. Yo creo que, y no solo con México, ¿no? México, acuérdense, que es el paso previo que tenemos para la Alianza del Pacífico. Si vamos a un ejemplo también un poco más sencillo, por ejemplo, el tema del mango. México produce mango los meses que el Ecuador no produce, y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, el momento que dos empresarios, un empresario agroexportador de mangos de México se pone en contacto con un empresario agroexportador de mangos del Ecuador, consiguen un cliente en conjunto y le dicen, te voy a poder nutrir ya todo el año, porque el Ecuador, su producción de mango va desde noviembre más o menos hasta finales de enero. México tiene el resto del tiempo y se consigue un contrato casi anualizado y se le da una mayor ventaja tanto al empresario mexicano como al empresario ecuatoriano. Es extremadamente importante estos acuerdos productivos y ahí es donde yo encuentro realmente también, y coincido con Alberto, el valor que va a haber ese acuerdo con México y con la Alianza del Pacífico para atacar los grandes mercados que significa
el componente mundial y sobre todo la parte euroasiática, ¿no? Que es donde tenemos que atacar, donde tenemos que ir creciendo, donde además los crecimientos son exponenciales, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos ser competitivos? Bueno, está muy claro lo que hemos mencionado durante la entrevista. Sin embargo, el sector exportador ecuatoriano requiere todavía de mucha eliminación de un principio fundamental que afecta al sector exportador del país, que es el que el Ecuador respete este principio de no exportar impuestos. El Ecuador es un país que este principio lo respeta, lo diría, al 50%. Todavía tenemos que pagar el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, en todos los que son materias primas y bienes de capital que nos permiten a nosotros producir productos. Hemos visto con buenos ojos, por ejemplo, esta eliminación del ISD a los vuelos, ¿no es cierto?, a la parte de aeronaves para poder cumplir con este convenio de cielos abiertos, pero hay que seguir ahora sí ya dar un paso más en este aspecto porque nosotros tenemos que pagar ISD en temas logísticos, ¿no?, como son los seguros y los fletes navieros. Estamos viendo que ahorita hay un encarecimiento enorme de la parte logística por el desvío de comercio que existe en los Estados Unidos y en el Asia, y el Ecuador está teniendo serios problemas de incremento de costos logísticos. Y ahí hay un tema por arreglar, que son impuestos que nosotros mismos nos lo ponemos, ¿no? Es decir, nosotros nos disparamos al pie y hacemos más caro al sector exportador, que además no podemos controlar los precios internacionales cuando en estos momentos estamos viviendo una guerra de precios muy fuerte por el debilitamiento de las economías de los hogares, producto de lo largo que ha durado esta pandemia. Segundo, el Ecuador, al ser un país dolarizado, lógicamente no puede realizar devaluaciones de su moneda como sí lo hacen nuestros competidores, y tenemos en una ley, ya por más de prácticamente 2 años aprobado, un sistema de devolución rápida de impuestos, que es este famoso drawback, pero no hay una reglamentación. No se le da la importancia, no se asignan los recursos. De ahí tenemos también que incrementar, como le decía, también la eficiencia logística. Tenemos que también trabajar muchísimo en la seguridad, por ejemplo, para evitar la contaminación de los contenedores, estos famosos ganchos ciegos, de estas afectaciones del narcotráfico, que lógicamente generan costos, porque si a un exportador le contaminan en el puerto, camino al puerto, su mercadería queda retenida hasta que se hagan las investigaciones, el exportador queda mal con el cliente final porque no llega la carga, etcétera, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajarlo fuertemente. Les doy 2 datos adicionales. El sector exportador paga en impuestos, en aranceles, en ISD, alrededor de $400 millones al año. Y en aranceles a nivel mundial más de $500 millones. Imagínense lo que se puede hacer con casi $900 millones en inversión para generar mayores producciones, mayores, se podría decir, eficiencias, y de esta manera poder crear más productos para poder exportar más. El beneficio es automático, ¿no? Está demostrado que $1 que se invierta en el sector exportador tiene un retorno de $4 para la economía del país. Entonces, los problemas sabemos que están ahí. El tema es tomar las decisiones de algo que venimos solicitando desde hace mucho tiempo atrás y que pueden ayudar de muy buena forma a mejorar la competitividad. El gobierno ha dado un muy buen primer paso con este decreto 68, aglutinando a todas las instituciones y aledañas del sector exportador, como es la Agrocalidad, como es la SENAE, como es el mismo SRI, pero hay que seguir profundizando en eso, hay que eliminarnos las barreras que nos autopusimos durante los últimos 14 años, inentendiblemente, porque no hay forma de entender eso, cómo nosotros nos autoponemos limitaciones, nos autoencarecemos para evitar el crecimiento de algo que genera un bienestar a la sociedad. Y eso es algo que hay que trabajar fuertemente porque, así como los ejemplos que hemos dicho, el momento que un emprendedor consigue crear productos, crear negocios, va a generar empleo, va a generar divisas, va a generar riqueza y va a generar crecimiento económico sostenible, y es una alternativa real que podemos dar a los jóvenes ecuatorianos, el que busquen crear nuevos empleos, crear nuevas empresas para poder buscar traer productos o vender productos hacia afuera y generar de esa manera riqueza para el Ecuador, ¿no? Felipe, ¿cuáles productos frente al desafío del acuerdo comercial con México debieran fortalecerse aún más?
A ver, es muy difícil darle un ejemplo puntual, pero tenemos grandes posibilidades, por ejemplo, de productos que se pueden parecer sensibles, como por ejemplo son los autopartes del sector automotriz, por ejemplo, que Alberto lo ha dicho de muy buena forma. Si México tiene esta gran capacidad de industria automotriz y el Ecuador produce productos de autopartes, bueno, ahí tendrá que ver el desenvolvimiento del sector privado. La habilidad que tendrá el sector privado de, por ejemplo, si aquí se producen radios de excelente calidad, por darle un ejemplo, ¿por qué no llegar a tener contactos y contratos con los productores de vehículos de allá y vender una línea de radios? Por ponerle un ejemplo puntual, que se puede dar. Entonces, hay una infinidad de productos, pero yo le diría que eso ya va a depender mucho de la habilidad y de la inventiva o de la generación de nuevos negocios, de nuevas ideas, de productos y de servicios que puedan generarse entre el sector privado. El Estado tiene que cumplir con dar las condiciones, que sería el acuerdo. Y ya el desarrollo y explotar este acuerdo dependerá de la habilidad de los empresarios ecuatorianos, que estoy seguro que lo consiguen, porque así se han desenvuelto durante mucho tiempo, inclusive sin acuerdo. Alberto Dajig, al igual que nos demoramos tanto para el acuerdo con la Unión Europea, ¿cómo va a beneficiar al Ecuador esta incursión, este ingreso a la Alianza del Pacífico? Bueno, la Alianza del Pacífico es el mercado del futuro, ¿no? Japón, la China, todo el mercado, el gran mercado del este, más los países de la cuenca del Pacífico de América. Penetrar ese mercado, tener opciones en ese mercado, lo único que hace es dar más opciones al productor ecuatoriano. Por lo tanto, yo veo esto sumamente positivo, pero también es fundamental un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que se hayan hecho acuerdos comerciales con Bielorrusia, con Honduras, con Irán y no con los Estados Unidos? Y que el acuerdo con Europa se lo hizo ya, como decimos vulgarmente, a la patada. Qué pecado de omisión tan grave que fue el de quienes durante 10 años destruyeron a este país en todos los órdenes, incluyendo el económico. Esos atrasos, ¿cuánto nos han costado? Entonces, una realidad incuestionable es que en un cierto número de años la economía china será el mercado más grande del mundo. Superará a los Estados Unidos, 15, 20 años, lo hará. Eso es una inercia que no se va a parar y por lo tanto hay que entender que ese tamaño de mercado, unido al Japón y unido al de los países americanos que están en la cuenca del Pacífico, porque los Estados Unidos, Trump no salió del acuerdo del Pacífico, que ojalá ahora vuelva a ingresar, los Estados Unidos harán de ese el gran mercado mundial incuestionablemente. Y quiero volver al tema que trató Felipe de la estacionalidad. ¿Qué han hecho países como Chile? ¿Qué hizo y dejó de hacer la Argentina, que es el mejor ejemplo de cómo destruir una economía? Y la han destruido quienes tienen las ideas que ya sabemos cuáles son. Nueva Zelanda, Australia, darse cuenta que el hemisferio sur, Miguel, el hemisferio sur tiene agua y poca tierra y muy poca gente. El hemisferio norte tiene mucha tierra, menos agua que el hemisferio sur y la gran mayoría de población del mundo. Cuando el hemisferio norte tiene nieve, está frío y no hay cosecha, en el hemisferio sur se puede cosechar y el precio está alto. El Ecuador, por su posición bendecida que tiene clima frío, tropical, puede producir prácticamente todo el año. Chile, con su salmón, se da cuenta que la producción de salmón en el hemisferio norte, en Alaska, en el Canadá, en Noruega, que son los grandes productores de salmón, es en una cierta época del año. Luego no hay salmón y los chilenos tienen exactamente la
producción en la época donde no hay salmón en el hemisferio norte y lo venden a un excelente precio. Esto es lo que no hemos sabido hacer en el Ecuador, pensando en la tontería de que hay que industrializarse a rajatablas y que el modelo agroexportador es un modelo anacrónico, y en vez de ese discurso y el cambio de la matriz productiva para disque lograr desarrollarse, en vez de ese tonto discurso, lo que se debió entender son estas oportunidades de mercado. Efectivamente, México está en el hemisferio norte y el Ecuador puede complementarse muy bien con México para lograr alianzas que permitan una oferta estable y hacer como lo han hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Sudáfrica, lo ha hecho Australia, lo ha hecho Chile, aprovechar esas ventanas que nos dan los precios altos cuando en el hemisferio norte, donde está la gente, donde están los consumidores, no se puede cosechar. Tenemos ese privilegio, no lo hemos sabido explotar, no lo hemos sabido explotar. Felipe Rivadeneira, el ingreso a la Alianza del Pacífico más vale tarde que nunca, dice un axioma popular. Eso nos ocurrió con la Unión Europea. Ahora la Alianza del Pacífico, esos grandes desafíos para el Ecuador. A ver, la Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración que va más allá de un simple comercio de bienes y servicios, ¿no? Esto es algo que también hay que entenderlo, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de mejoras aduaneras, de integración de bolsa de valores, de libre tránsito de movilidad de personas, de integración de capitales. Es decir, es un gran acuerdo de integración que lo que busca es justamente lo que Alberto acaba de mencionar, ¿no? Es decir, coger lo mejor de cada país y para atacar mercados que son extremadamente importantes y que son mucho más grandes y atractivos para el sector productivo de cada uno de los países. Esa mejora institucional es lo que el país siempre va a ver con buenos ojos. Por ejemplo, el tema de tener el acuerdo con la Unión Europea nos ha ido fortaleciendo institucionalmente en muchos aspectos de materia de comercio exterior. Y en el tema de la Alianza del Pacífico, eso es lo que se busca, ¿no? Es decir, buscar la fortaleza de las capacidades de los países para atacar mercados de forma conjunta y lograr un objetivo que es el crecimiento y el desarrollo de las economías de estos países que la conforman, ¿no? Yo creo que el Ecuador, si bien se ha demorado en el ingreso, todavía tiene grandes oportunidades de apalancarse dentro de este bloque y dar estos shocks de seriedad también al mundo, que esto es importante, ¿no? Desde que inició este gobierno se han dado estos shocks de seriedad que yo siempre los he mencionado, siempre los he dicho, pero que son extremadamente importantes. ¿Cuánto nos demoramos construyendo confianza en el inversionista y qué tan fácil es destruirlo? Estos pasos de integración regional, que son la Alianza del Pacífico, ayudan a que el Ecuador siga posicionándose como una isla de oportunidades. Fíjese cómo está el riesgo país, fíjese cómo ha bajado muchos indicadores. No sé, Alberto me puede corregir, pero si no estoy mal, hace unas 3 semanas salió un gran artículo de cómo están valorados los bonos del Ecuador. Entonces, todos estos pasos ayudan a este fortalecimiento de estas señales hacia el mundo para que el Ecuador sea una isla de oportunidades, que reciba las inversiones y se pueda generar el empleo. No se lo produce a corto plazo. Aquí no hay que vender irrealidades, porque en los temas de comercio exterior se ven los resultados a largo plazo. Así como cuando se cometen errores también en el comercio exterior, también se ven las deficiencias en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en este sentido, hay que hacer las tareas, hay que seguir en esta línea y los resultados los veremos en el mediano y largo plazo, pero van a ser resultados sostenibles y que se quedarán para siempre. Fíjese lo que Alberto decía, el acuerdo con los Estados Unidos. Lo que sucedió cuando había el ATPDA en el país, hace 40 años, el sector de la sierra central, de la sierra norte y sierra sur del Ecuador, era prácticamente un sector agrícola que generaba muy poco empleo y muy pocas divisas para el país. Con el ATPDA, que fue un mecanismo para alejarle a la población rural del Ecuador
de Bolivia, de Colombia, etcétera, de esta tentación de narcotráfico, se generaron dos sectores en la economía ecuatoriana, como son las flores y las exportaciones de vegetales congelados, que ahora representan más de $1.000 millones en su conjunto para la economía del país y que generan alrededor de 300.000 plazas de empleo. Eso es lo que tenemos que buscar. La Sierra Norte y la Sierra Sur del Ecuador cambió con estos dos productos de exportación gracias a un sistema. Entonces, esas son las evidencias reales que generan, además de un trabajo de mujeres, ¿no es cierto?, mujeres de hogar, etcétera. Es decir, ha cambiado toda la estructura de la Sierra ecuatoriana y eso hay que ver y soñar en que estos acuerdos comerciales pueden generar 2, 3, 4, 5, 10 nuevos productos que representen 2.000, 3.000, 4.000 millones más de la economía, para la economía de exportación del Ecuador, y eso es a donde tenemos que caminar. Y la Alianza del Pacífico, para mí, es un mecanismo fundamental para ir buscando el conseguir eso, y lógicamente que sea el primer paso para buscar mercados más importantes como los Estados Unidos y los otros que ya he mencionado anteriormente. Seguiremos hablando de estos temas tan importantes para el desarrollo del Ecuador. A Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República, y a Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, gracias por ilustrarnos estos grandes desafíos. Hoy en coyuntura, el acuerdo comercial con México, el ingreso a la Alianza del Pacífico y los grandes desafíos para la producción y productividad del Ecuador. Gracias, Alberto. Gracias, Felipe. Un abrazo, Gracias, Miguel. muchas gracias, buenos días. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y luego volvemos con un panel muy importante. Las reformas constitucionales, se debe mantener ese número de asambleístas, 137. Gran parte de la ineficacia de la Asamblea Nacional ayer y hoy se refleja en eso. Reforma constitucional que vamos a hablar con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Carlos Aguinaga, el director de la Fundación Ecuatoriana Ciudadanía y Desarrollo del Ecuador, Mauricio Alarcón, y al director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, Esteban Ron. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.